Mi nombre es Dr. Gabriel hasta hace unos días. No creía en nada que no pudiera explicarse científicamente. Dediqué 20 años al estudio del cuerpo humano, a la investigación de enfermedades y a la enseñanza de que todo lo que existe puede demostrarse en un laboratorio. Era de los que decían que la fe era un consuelo emocional, no la realidad. Pero algo sucedió, algo que cambió por completo mi forma de ver la vida, la muerte y lo que viene después. Durante un experimento rutinario en el hospital, sufrí un accidente que casi me cuesta la vida. Estuve clínicamente muerto durante varios minutos y lo que vi durante ese tiempo pone en entredicho todo lo que he aprendido en toda una vida dedicada a la medicina. Lo que viví no fue una alucinación, ni un sueño, ni un delirio. Fue real. He visto cosas que están a punto de suceder en nuestro mundo, acontecimientos que transformarán a toda la humanidad. Y yo, el más escéptico de todos, me vi obligado a admitir hay algo más allá de lo que ven los ojos. La razón por la que estoy aquí hoy no es para llamar la atención ni para obtener reconocimiento. Es por obediencia. Lo que me han mostrado no puedo guardármelo para mí. La humanidad está a punto de atravesar el periodo más difícil de su historia reciente. Y cada persona tendrá que elegir entre la verdad y la ilusión. Lo que se avecina no es ficción, es una advertencia. Yo era la última persona que alguien se imaginaría dando un testimonio así, pero fue precisamente por mi escepticismo que Dios me eligió, para que nadie dijera, Él creyó porque siempre creyó. No, yo solo creía en la lógica, y fue la lógica misma la que se derrumbó ante lo que vi. Hoy sé que la ciencia y la fe no son enemigas, son partes del mismo Creador que intentan despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Lo que estoy a punto de relatar puede resultar impactante, pero es lo que presencié entre la vida y la muerte. Visiones que confirman antiguas profecías y muestran lo que está por suceder en los años venideros. Prepárate, no con miedo, sino con comprensión. El tiempo aún no se ha agotado, pero el reloj avanza más rápido, y si estás escuchando esta historia, quizás aún haya esperanza, para mí, para ti, y para todos aquellos que decidan despertar antes de que el último grano de arena caiga del reloj. Mi nombre es Dr. Gabriel Wu, escribo esto con la mano aún temblando. Soy investigadora médica, formada para creer en lo que puedo medir y replicar. Pasé años mirando tubos de ensayo, gráficos, microscopios, números fríos. Siempre pensé que la fe era asunto de otros, nunca algo que debiera meterse en mi laboratorio. La semana pasada, un simple error cambió todo en lo que creía. Estuve probando un compuesto experimental después del trabajo. La habitación estaba en silencio. El zumbido de las máquinas era la única compañía. Anoté la dosis, revisé la fórmula, verifiqué el protocolo, todo automáticamente. El olor cambió ligeramente y un mareo me nubló la visión hacia un lado. Sentí que mis piernas cedían como si alguien me hubiera quitado el suelo de debajo de ellas. Recuerdo la cara de mi colega gritando mi nombre desde muy muy lejos. Las luces del techo se convirtieron en líneas borrosas que me atravesaban. Intenté hablar, pero mi garganta se cerró como una puerta pesada. Lo último que sentí fue el tacto del suelo en mi cara. El resto jamás lo habría creído si no lo hubiera vivido. Necesito algo antes de continuar, porque esto es serio y no quiero estar hablando conmigo mismo. Escribe en los comentarios desde dónde me estás viendo y por quién debería orar. Si puedes, dime tu ciudad y país. Anotaré los nombres y se los presentaré a Dios hoy. Comparte este video con alguien a quien quieras. No esperes a decir, lo veré más tarde. Si te encuentras en Estados Unidos, Europa, Brasil, África o Asia, escribe presente a continuación. Transformemos la sección de comentarios en un lugar para la intercesión, no para el debate. Prometo leer todo lo que me sea posible y responder con una breve oración por cada uno. No tienes por qué creerme, solo te pido que no ignores esta advertencia. Si algo en tu interior te dice, presta atención, sigue esa voz ahora mismo. Porque la siguiente parte no es teoría, es lo que vi cuando la borré. Y si es por tu propio bien, prefiero arriesgar mi reputación que tu futuro. Respira hondo, quédate conmigo hasta el final. Hay instrucciones que podrían salvar vidas. Y al final, tú decides si tiene sentido o no. Pero primero, escucha todo. No obtengo nada a cambio, aparte de la tranquilidad de haber cumplido con mi parte. Recorramos juntos paso a paso, desde el laboratorio hasta lo que vino después.
Cuando cerré los ojos sobre el suelo del laboratorio, se abrieron en otro lugar. No era una habitación, no era un pasillo, y no tenía un techo que pudiera tocar. Parecía una luz suave e indolora, como un amanecer que surge desde dentro. Miré mis manos, estaban allí, pero con una extraña y leve transparencia. No sentí dolor ni peso, solo un silencio que parecía vivo. Intenté llamar a mi colega, pero no respondió. Incluso sin hablar, sabía que alguien me estaba escuchando. ¿No puedo explicarlo? De repente sentí pasos que no golpeaban el suelo, sino mi pecho. No emitieron ningún sonido, pero me afectaron profundamente. Se acercó una figura alta, firme, envuelta en una luz pura. La luz era brillante, pero no molesta, era acogedora, no cegadora. Su rostro era sereno, antiguo, y estaba segura de conocerlo. No era un recuerdo en mi cabeza, era un reconocimiento de mi alma. Dijo mi nombre, y al mismo tiempo se oyeron voces de todas partes. No necesité preguntar quién era, ya lo sabía. Me dijo que yo estaba allí por una razón específica. Dijo que había cosas que necesitaba ver, y de las que necesitaba hablar más tarde. Intenté argumentar que no era la persona adecuada para el puesto, pero mi garganta seguía sin emitir ningún sonido, y la luz me tranquilizó. Extendió la mano, no la tocó, pero algo tiró del espacio a su alrededor. La luz se disipó como humo, convirtiéndose en un cielo profundo. Vi pequeños puntos como estrellas y sentí que nos movíamos sin viento. Todo transcurría a un ritmo vertiginoso, sin prisas, como si allí el tiempo fuera diferente. De repente, la tierra estaba debajo de nosotros, hermosa y azul. Podía ver continentes, nubes, líneas de luz que atravesaban ciudades. La figura decía que vería advertencias, no sentencias inevitables. Muchas cosas aún podrían mejorarse si la gente cambiara. Lo que estaba a punto de ver tenía como objetivo despertarme, no provocarme desesperación. Me preguntó si lo entendía, simplemente asentí y empezó a mostrármelo. Mi primera impresión fue la de un mapa, como si estuviera mirando la previsión meteorológica. Pero no eran nubes, eran fallas geológicas, tensión, un profundo movimiento. Vi la costa oeste temblar como una cuerda tensa a punto de romperse. Los edificios que reconocí de la televisión se doblaban como juguetes. Las carreteras se agrietaban, los puentes se derrumbaban, los gritos resonaban por todas partes. La figura se puso seria. No de ira, sino de tristeza. Habló de un fuerte temblor, habló de pérdidas, habló de preparación. Dijo que no se trataba de un castigo injustificado, sino de una advertencia para recordar a la gente los principios fundamentales. Todo pasó como un suspiro, y luego llegó la llanura con vientos que formaban monstruos. Vi columnas girando, muchas a la vez, engullendo horizontes, familias en sótanos tomados de la mano, oraciones breves y sentidas. Escuché "no tenemos a dónde ir" y "quédate conmigo" como ecos humanos. Él los llamó vientos de juicio, no de condenación. Habló de la arrogancia que olvida lo que está arriba y confía únicamente en la propia fuerza. Y dijo: apunta esto, es para actuar ahora, no para lamentarse después. La interrumpí con el corazón en un puño y pedí algo sencillo. Si vives en una zona de alto riesgo, anota ahora los nombres de tu familia. Anota en un papel: punto de encuentro, número de teléfono de emergencia, contacto externo. Lleva agua, comida sencilla y medicamentos básicos para unos días. No necesitas un búnker, necesitas claridad y un plan viable. Y sobre todo, habla. Ponte en contacto con tu gente mientras aún reina la calma. Esto no es miedo, es cuidado. El miedo paraliza, el cuidado protege. No tenía nada de eso preparado el día de mi crisis. Si me hubiera marchado, mi familia se habría quedado sin guía. No cometas mi error. Organiza lo básico hoy mismo, mientras aún tengas tiempo. Anota: agua, comida, medicamentos, documentos, información de contacto. Punto de encuentro. Luego pasamos a lo que realmente me devastó por dentro, porque lo que vino después no fue solo la naturaleza, fue el derrumbe de la sociedad. Y cuando la sociedad se desmorona, quienes tienen un plan ayudan a quienes no lo tienen. Así es como Dios sostiene a las personas a través de otras personas. La imagen de la tierra girando ante mí se disolvió y se transformó en un mapa iluminado. Era como ver un noticiero, pero lo que vi no era una predicción, sino una advertencia. La figura a mi lado señaló el centro del continente, y la tierra comenzó a girar en gigantescos torbellinos.
Tornados colosales arrasaron con todo a su paso. Casas enteras volaron por los aires, camiones quedaron destrozados, y los gritos de la gente rezando llegaron de todas direcciones. El ángel dijo: estos vientos no son meramente naturales, son vientos de juicio. El orgullo humano siempre cosecha lo que siembra. Sentí un profundo dolor en el pecho, no físico sino espiritual. Era como si su sufrimiento me atravesara. El ángel volvió su rostro y pude ver tristeza, no ira. La siguiente imagen llegó como un trueno. Un huracán se estaba formando sobre el océano Atlántico, y era monstruoso. El ojo de la tormenta tenía el tamaño de un estado entero. El ángel dijo: esto sucederá entre 2026 y 2027, una señal para que el hombre comprenda que su fuerza es pequeña ante el Creador. Vi ciudades costeras engullidas por el agua. Vi Nueva York, Miami e incluso lugares que jamás imaginé completamente inundados. Vi gente en los tejados, con niños en brazos, implorando ayuda al cielo. Fue entonces cuando comprendí que el mayor dolor no solo vendría del viento, sino de la falta de amor y de preparación. El ángel señaló entonces un nuevo lugar, el corazón de las ciudades. Vi caos, protestas, incendios, banderas desgarradas. Vi a la gente enfrentarse entre sí por política, ideología y miedo. Las calles eran un escenario de desesperación, y el sonido de las sirenas parecía un grito colectivo. El ángel dijo: cuando el amor se enfría, el hombre se convierte en enemigo de su hermano. Mostró supermercados vacíos, bancos cerrados y familias peleándose por comida. El colapso no empieza en los edificios, empieza en el corazón. Esa frase se me quedó grabada en la mente como un hierro candente. De repente vi algo que no parecía provenir de la tierra. Una luz intensa cruzó el cielo y sentí el calor recorrer mi cuerpo, aunque estaba en el plano espiritual. Era una llamarada solar. El ángel explicó: un evento en el firmamento afectará a la tierra. Caerán satélites, las redes de comunicación se interrumpirán, y durante semanas la humanidad no oirá más que silencio. La imagen cambió y vi ciudades sin electricidad, gente caminando a la luz de las velas y otros arrodillados, buscando consuelo. El ángel me miró y dijo: esta será la pausa forzada que hará que muchos recuerden a Dios. Entonces sucedió algo inesperado. La luz se atenuó y vi iglesias, no las grandes catedrales, sino pequeñas casas llenas de gente, jóvenes, ancianos, familias enteras, todos rezando juntos. Lloraban, cantaban y pedían perdón. El ángel sonrió por primera vez y dijo: del dolor surgirá el despertar. Cuando todo parezca perdido, la fe florecerá. Sentí que ese era el verdadero propósito de las visiones. El juicio no era el fin, sino la amarga medicina para curar a la humanidad de su propia enfermedad. Antes de que la visión terminara, oí algo en mi interior como una súplica urgente. Díganles que den la vuelta ahora. Todavía hay tiempo, pero se está acabando. Y por eso les pregunto, donde quiera que estén viendo esto, escriban: despierto. Demuestra que comprendes lo que Dios intenta decir al mundo. Comparte este vídeo con alguien a quien amas y ora conmigo en los comentarios. No esperes a ver el caos para creer. La fe no sirve de nada después de la destrucción. Salva antes de que llegue. Y si estás leyendo esto ahora, no es casualidad, es una invitación, porque lo que el ángel me mostró después no se trataba solo del mundo, sino del destino de cada alma. La luz a nuestro alrededor cambió de nuevo, y el mapa de la tierra se expandió bajo nuestros pies. Vi fronteras, mares, desiertos y ciudades. El ángel me llevó a un lugar que reconocí de inmediato: Asia. Vi montañas temblando, ciudades derrumbándose, ríos desbordados como si tuvieran vida propia. El ángel dijo que la tierra respondería al peso del orgullo humano. Me mostró el corazón de China resquebrajándose bajo el impacto de un gran terremoto, y luego el agua inundando el este como un diluvio interminable. Millones huyeron sin saber a dónde ir. Se rompieron represas, se derrumbaron puentes, y el silencio de quienes lo habían perdido todo resonó más fuerte que el estruendo de la destrucción. El ángel me explicó que incluso los poderes que parecían invencibles experimentarían debilidad, pues habían olvidado que fuera de Dios no hay seguridad. Cuando las aguas se calmaron, vi otra escena: multitudes protestando, rostros cansados, gritos de revuelta, banderas desgarradas por el viento. Vi economías colapsar, monedas sin valor, mercados cerrados. Era como si una fuerza invisible estuviera desmantelando todo el sistema.
El ángel me dijo que esta sería la cosecha de la avaricia, del amor al dinero, de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Lo que el hombre ha adorado será lo que lo derribe, dijo. Y cuando todo en lo que confía se derrumbe, muchos alzarán la vista por primera vez. Y entonces me di cuenta, el colapso no sería solo financiero, sino también moral. Mi mirada se dirigió a Europa. Vi ciudades históricas cubiertas de agua y ceniza, vi volcanes despertando, montañas escupiendo fuego y el cielo teñido de rojo. El ángel explicó que estas naciones experimentarían las consecuencias de sus decisiones, el alejamiento de sus raíces espirituales, el orgullo de la razón sin fe. Vi iglesias antiguas abandonadas, mientras que los templos del placer estaban llenos, y en medio de todo esto pequeños grupos oraban en las plazas, arrodillados bajo la lluvia. Ahí comienza el renacimiento, dijo el ángel. Mientras algunos se burlan, otros lloran, y es a través de estos pocos que la misericordia se mantendrá. Continuamos nuestro viaje hacia Oriente Medio. Allí, la paz parecía un sueño lejano. Vi misiles surcando el cielo, explosiones desgarrando la noche, países enteros en llamas. Vi la desesperación de familias que huían con niños en brazos. El ángel habló con voz firme. Las guerras que el hombre provoca, el hombre las cosecha. Esta región será el epicentro del fuego, y de ella surgirá la lección final. Nadie gana cuando el odio gobierna, pero entonces, como si la escena se transformara por completo. Vi gente arrodillada entre las ruinas, eran de distintas religiones, pero lloraban por la misma razón, arrepentimiento. Fue en ese momento cuando comprendí algo profundo. Incluso en medio de la destrucción, Dios sigue buscando los corazones. Vi a hombres que jamás habían pronunciado el nombre de Jesús, invocándolo. Vi a mujeres con los velos rasgados mirando al cielo y diciendo: muéstranos el verdadero camino. Vi soldados caer de rodillas, no por la derrota, sino por la rendición espiritual. El ángel dijo: incluso en la más profunda oscuridad, la luz no se extingue, solo espera ser recordada. Esas palabras me impactaron más que cualquier visión. Lo que vi no fue solo un juicio, sino la última oportunidad de la humanidad para despertar. Finalmente vi África, una tierra de dolor, pero también de fe viva. Vi sequías extremas, campos agrietados, niños hambrientos, pero también vi algo que ninguna catástrofe podría destruir: la esperanza. Iglesias que crecían entre el polvo, alabanzas que resonaban sin instrumentos, solo voces y aplausos. El ángel sonrió y dijo: aquí el fuego del Espíritu no se ha extinguido. De esta tierra pobre surgirán misioneros que reavivarán lo que el mundo ha olvidado. Y lloré, porque comprendí que donde el mundo veía debilidad, Dios veía fortaleza. Donde el mundo veía desesperación, Él veía renacimiento. El ángel me miró con una expresión que mezclaba compasión y gravedad. Dijo que aún había algo que necesitaba ver, algo que me resultaría difícil de comprender. Al levantar la vista, vi de nuevo el mapa del mundo. Esta vez, Estados Unidos resplandecía con tonos rojizos, como si la tierra escupiera fuego. Vi el centro del país cubierto de humo, a la gente confundida, las calles llenas de protestas e incendios. Vi saqueos, familias intentando escapar, líderes gritando promesas que no podrían cumplir. El ángel dijo: la división de esta nación se convertirá en una herida abierta. El orgullo que una vez los unió, ahora los desgarrará desde dentro. Era como si estuviera presenciando la caída de un gigante que olvidó los cimientos. La imagen se elevó hacia el firmamento. El espacio se llenó de una luz intensa, pero no era el sol. Era algo mayor, como una explosión en el firmamento mismo. El brillo atravesó el planeta en absoluto silencio. El ángel me explicó: un evento solar azotará la Tierra. Traerá oscuridad, no por ausencia de luz, sino por ausencia de conexión. Vi satélites ardiendo, redes eléctricas destruidas y ciudades enteras sumidas en el caos. La comunicación global desaparecía y con ella el control. Vi gente sin saber qué hacer, incapaz de pedir ayuda, y comprendí algo aterrador. El silencio era más letal que el propio desastre. Pero en medio de este apagón mundial, vi algo diferente. Vi casas iluminadas por velas, familias rezando juntas, niños leyendo pasajes de la Biblia a la luz de linternas. El ángel dijo: incluso en ausencia de electricidad, habrá luz. La luz de los corazones que regresan a buscar al Creador. Aquella visión me conmovió más profundamente que ninguna otra anterior. Comprendí que el colapso no era solo material, era una invitación. La humanidad, absorta en su propia tecnología,
se vería obligada a escuchar de nuevo el sonido del silencio y a reconocer quiénes eran los verdaderos artífices del mundo. La siguiente visión fue de Sudamérica. Vi Brasil en contraste, al norte bosques en llamas, al sur ciudades inundadas, vi ríos secándose y mares avanzando sobre las casas, vi a la gente sufriendo pero también rezando. El ángel dijo, esta tierra será puesta a prueba, pero de ella saldrá una voz de arrepentimiento. Muchos de los que se burlaban llorarán, y de rodillas dobladas se alzará un clamor que llegará hasta el cielo. Vi multitudes reunidas en plazas, cantando sin instrumentos, confiando únicamente en la fuerza de su fe. Comprendí que Brasil, incluso entre lágrimas, sería una de las naciones que mantendría viva la llama cuando el mundo se enfriara. Luego el ángel me mostró Centroamérica y el Caribe. Vi huracanes jamás registrados, olas gigantescas y ciudades enteras sumergidas. La destrucción fue devastadora, pero entre las ruinas vi gente rescatándose mutuamente, compartiendo lo poco que quedaba. Vi iglesias transformadas en refugios y oí al ángel decir, la misericordia florece cuando el hombre comprende que nada le pertenece. Aquella frase sonó como un sello divino. Donde murió el egoísmo, nació la compasión. Y en aquella escena de dolor, vi a Dios levantando lo que el mundo consideraría improbable. Gente sencilla, sin títulos, sin poder, pero con amor genuino. Finalmente el ángel me miró y dijo, ahora comprendes el propósito del dolor. Despierta a los que duermen. Miré hacia abajo y vi el planeta entero, cubierto por una mezcla de fuego y llamas doradas. Algunas ardían en destrucción, otras en renacimiento. La diferencia, dijo, está en el corazón del hombre. El mismo fuego que consume también purifica. El mismo viento que derriba también esparce semillas. Fue en ese momento cuando comprendí. Nada de lo que veía era el final. Era el comienzo de una separación entre lo fugaz y lo eterno, entre lo que se derrumba y lo que permanece. El ángel guardó silencio un instante, yo también. El aire parecía denso, cargado de una pesadez no física, sino espiritual. Me miró y dijo que lo que vería a continuación ya no estaría compuesto de ciudades ni de personas, sino de símbolos, imágenes que hablarían al corazón, no solo a los ojos. En cuanto extendió la mano, el paisaje cambió por completo. El mundo desapareció y ante nosotros se alzó un árbol gigantesco y ancestral, con raíces que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus hojas parecían vivas, pero muchas caían. El tronco se agrietó y la savia fluyó como sangre. El ángel dijo, este es el árbol de la civilización humana. Creció alto, pero sus raíces se envenenaron. Observé las raíces y vi rostros en ellas, multitudes atrapadas en la tierra, buscando sustento en aguas oscuras. El ángel me explicó que este veneno representaba las decisiones humanas, orgullo, avaricia, odio e indiferencia. El hombre fue creado para beber de la fuente del Creador, dijo, pero eligió beber del lodo que él mismo creó. Esas palabras me conmovieron profundamente. El árbol aún vivía, pero estaba debilitado. Y el ángel añadió, no morirá del todo, pero las ramas que rechacen la luz serán cortadas, lo puro permanecerá, el resto caerá. Fue la primera vez que comprendí que Dios no solo juzgaba, sino que también podaba, limpiaba y restauraba lo que aún podía florecer. Entonces el paisaje se desvaneció y ante mí apareció un vasto campo de trigo. El viento soplaba y los tonos dorados de las espigas creaban olas que parecían un mar vivo. Entre el trigo, las malas hierbas crecían altas y entrelazadas. Unos hombres aparecieron en el campo con guadañas, y comencé a notar la precisión de cada uno de sus movimientos. El ángel dijo, este es el tiempo de la separación. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta el tiempo preciso. Ahora es ese tiempo. Cortaron con precisión, sin prisa, evitando dañar lo bueno. No es castigo, explicó, es discernimiento, es la revelación de la verdad. Comprendí que el juicio de Dios no era destrucción ciega, sino purificación, una cosecha donde cada corazón se revelaría por el fruto que produjera. De repente, el campo desapareció y apareció ante nosotros un gran objeto, un reloj de arena flotando en el vacío. El tiempo en su interior transcurría de forma distinta. La arena dorada caía lentamente y apenas quedaba nada en la superficie. No sabía si mirar los minutos o los años, pero mi corazón latía con fuerza. El ángel señaló el reloj de arena y dijo, este es el momento de la humanidad. El ciclo que conoces está a punto de cambiar. El fin de una era no es el fin de todo, sino el comienzo de otra. El Creador da señales antes de la transición,
pero pocos escuchan. Me quedé mirando y vi que algunos granos de arena brillaban más que otros. Esos son los justos, dijo, los que se aferran a la fe incluso cuando el mundo se oscurece. La imagen del reloj de arena comenzó a girar lentamente y comprendí que, al invertir su sentido, todo volvía a empezar, pero con menos brillo. Era como si cada ciclo de la humanidad perdiera algo esencial. El ángel explicó: con cada generación se cambia más sabiduría por vanidad, más verdad se reemplaza por opinión, y cuando se acabe la arena, el Creador juzgará no solo las acciones, sino también las intenciones. Sentí el peso de esas palabras, como si el tiempo me observara. Vi que el tiempo no era el enemigo, sino un testigo. Lo registraba todo, y ni un solo segundo se olvidaba. La vista culminó con una última imagen: el sol naciente tras una montaña. Su luz estaba a punto de cruzar la cima, pero las sombras aún se extendían sobre el valle. El ángel me dijo: todavía hay esperanza, pero requiere esfuerzo. Quien suba ahora a la montaña verá el amanecer completo. Quien permanezca en el valle se sorprenderá con la luz que llegará de repente. Comprendí entonces que la humanidad aún tenía una opción, pero poco tiempo. Me miró a los ojos y dijo: debes contar lo que viste y debes empezar ahora. Y fue en ese instante cuando todo se volvió blanco de nuevo. El último destello antes de abrir los ojos en el hospital. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue una luz fría, distinta a la del otro lado. Las máquinas emitían un zumbido constante y el aire olía a alcohol y metal. Por un instante creí seguir en otra dimensión, pero entonces oí voces humanas, agitadas, médicos a mi alrededor, enfermeras, mi compañera Sara llorando y sujetándome la mano. Estaba de vuelta en el hospital. Volví a sentir el peso de mi cuerpo, como si cada célula hubiera recordado su mortalidad. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y constreñida por un tubo. Uno de los médicos gritó: «¡Ha vuelto!», y en ese momento comprendí que realmente había muerto. Las horas siguientes fueron un borrón. Los monitores pitaban, la gente iba y venía, y lo único que quería era silencio. Sara me sujetaba la mano con fuerza y repetía una y otra vez que había estado inconsciente durante 18 horas. Me dijo que, durante un tiempo, el monitor cardíaco dejó de funcionar por completo, que intentaron reanimarme 3 veces, que estuvieron a punto de darme por muerta. Pero sucedió algo inexplicable. Mi corazón volvió a latir por sí solo, con fuerza, como si hubiera vuelto a arrancar. Escuché en silencio, con lágrimas en los ojos. Yo, un hombre que solo creía en la ciencia, acababa de experimentar algo que la ciencia no puede explicar. En los días siguientes, poco a poco, recuperé el habla y la movilidad. Pero por dentro nada era igual. Cada sonido parecía más nítido, cada mirada más profunda. El tiempo parecía distinto, como si se retrasara. Al mirar a la gente sentía que podía percibir lo que llevaban dentro. Miedo, dolor, fe, vacío. Era como si Dios me hubiera dejado una lente espiritual. Comencé a anotar todo lo que recordaba de la visión, cada detalle, cada palabra pronunciada por el ángel, por miedo a olvidarlo. Y cuanto más escribía, más comprendía que esto no era un sueño, sino una vocación. Empecé a contar la historia a algunos compañeros. Algunos se rieron, otros guardaron silencio. Uno de ellos, un ateo convencido, me dijo que sufría estrés postraumático. Me limité a sonreír. ¿Cómo podía explicar algo que desafiaba la lógica sin ofender su razonamiento? Pero tampoco podía quedarme callado. La voz del ángel resonó en mi interior. Debes contar lo que viste, así que decidí escribir este mensaje al mundo, no como profeta, sino como médico que ha visto el otro lado de la existencia y ha regresado con la responsabilidad de advertir. Los días siguientes fueron una lucha interna. Oscilaba entre las lágrimas y el asombro. Me sentía demasiado pequeño para cargar con algo tan grande. Pasaba horas mirando al vacío, intentando comprender por qué yo, entre todos los hombres, había sido elegido. Y entonces comprendí la respuesta, porque yo era el más escéptico de todos. El ángel me dijo que Dios elige lo improbable para que nadie dude de él. No se trataba de mérito, sino de propósito, y el propósito era simple: despertar a quienes aún duermen. Yo, que antes decía que el alma moría con el cuerpo, ahora sabía que es eterna. Una noche, ya en la habitación del hospital, le pedí a Sara que apagara la luz. Cerré los ojos y pregunté en silencio: ¿por qué a mí? La habitación quedó en silencio y volví a sentir esa suave presencia. No vi al ángel,
pero sentí la misma paz y escuché las mismas palabras en mi corazón. Porque aún me escuchas, lloré. Por primera vez, no de miedo ni de culpa, sino de gratitud. Comprendí que no había regresado para retomar mi carrera, sino para cumplir una misión. El mundo necesitaba ser advertido y yo debía obedecer. Desde ese momento todo quedó claro. Mi testimonio no era una elección, era un mandato divino. Al regresar a casa, aún débil, me senté a la mesa donde antes había analizado exámenes y gráficos. Ahora, ante mí solo había un cuaderno en blanco. Me temblaban las manos, pero comencé a escribir sin pensar. Las palabras parecían surgir de otro lugar, fluyendo con una calma desconocida. Cada frase era un vívido recordatorio de lo que el ángel me había dicho antes de mi regreso. No te limites a contar lo que viste, decía, cuenta lo que hay que hacer. Así que comencé a anotar las instrucciones una por una y comprendí que ese era el verdadero propósito de mi regreso. El primer mensaje fue simple: no entrar en pánico. El ángel me había explicado que el miedo sería el primer enemigo de la humanidad. El pánico nos roba la razón, genera decisiones precipitadas y destruye la solidaridad. Escribí: el miedo paraliza, pero la fe guía. También afirmó que ante el caos, la mayor fortaleza no radicaría en la tecnología, sino en el equilibrio interior. La paz que proviene de confiar en algo superior a uno mismo sería la clave para sobrellevar los días oscuros. Comprendí que el miedo no debía negarse, sino transformarse en sabiduría, porque el miedo que se rinde a la fe se convierte en valentía. La segunda instrucción trataba sobre la preparación práctica. El ángel fue muy claro: ten listos los artículos esenciales antes de que comience la tormenta. Esto no significaba actuar precipitadamente por desesperación, sino con prudencia. Escribí: tenga suficiente agua, alimentos sencillos, medicamentos y electricidad de reserva para varias semanas. Prepárese lo suficiente para cuidar de su familia y, si es posible, ayudar a alguien más. Dijo que el egoísmo sería el veneno que amplificaría el dolor y que aquellos que solo pensaran en sí mismos perderían el sentido de la vida. Quienes comparten lo poco que tienen, dijo el ángel, serán como lámparas encendidas en medio de la noche. La tercera instrucción trataba del corazón humano. Ordena tu casa interior, me dijo. Repara tus relaciones, pide perdón, libérate del odio. Escribí: el juicio venidero no solo recaerá sobre el mundo, sino sobre cada alma. Comprendí que la mejor preparación no residía en las manos, sino en el corazón. Era necesario dejar atrás el pasado y reconciliarse con aquellos con quienes aún hay tiempo. El ángel declaró que el arrepentimiento sincero sería el refugio invisible de los justos, el muro que el mal no podría penetrar. Mientras escribía, sentí un leve dolor en el pecho, como si cada palabra estuviera sanando una herida cuya existencia desconocía. El cuarto mensaje trataba sobre la comunidad. El ángel me mostró escenas de personas aisladas, atrapadas en sus casas, sin poder pedir ayuda, y luego otras imágenes: vecinos que se reunían, compartían comida, se cuidaban mutuamente. Dijo: la fuerza de un pueblo no reside en el tamaño de sus armas, sino en la unidad de sus corazones. Lo anoté: conozca a sus vecinos, construya puentes, no muros. La supervivencia colectiva comienza cuando uno tiende la mano al otro. El ángel también me advirtió: habrá quienes usarán el caos para oprimir. No luches con las mismas armas, lucha con amor y sabiduría. La quinta y última instrucción fue la más profunda: preparaos espiritualmente. El ángel fue firme al afirmar que muchos sobrevivirían a los desastres físicos, pero no al vacío espiritual. Escribí: lee las escrituras, ora, aprende a escuchar la voz de Dios antes de que el ruido del mundo te ahogue. Me dijo que cuando las estructuras humanas se derrumbaran, solo aquellos que conocieran la verdad permanecerían en pie. Cuando el mundo se oscurezca, afirmó, aquellos que tengan luz interior serán el camino para los demás. Terminé de escribir y me di cuenta de que lloraba, no de miedo, sino de certeza. Sabía que lo que se avecinaba era inevitable, pero podía afrontarse y transformarse si la gente despertaba. Pasé días releyendo esas instrucciones. Cada frase parecía palpitar, viva, como si el tiempo mismo respirara entre líneas. El mundo exterior seguía igual, pero dentro de mí todo había cambiado. Era como si viviera entre dos mundos, el que es y el que está por venir. Una tarde, al atardecer, sucedió algo extraordinario. Sentí una fuerte presencia en la habitación y comprendí que el ángel estaba cerca de nuevo. Ya no lo veía como antes, pero el ambiente estaba impregnado de la misma paz y escuché su voz en mi corazón.
Ahora, hospedero, observa lo que viene después del dolor. La ventana parecía abrirse a otra dimensión, y lo que vi era tan real como cualquier recuerdo de mi infancia. La primera escena fue sorprendente. Vi ciudades destruidas siendo reconstruidas. La gente no esperaba a los gobiernos ni a los líderes. Ellos mismos comenzaron a levantar muros, limpiar calles y replantar. Vi a jóvenes que antes se habían burlado de la fe, rezando en público, pidiendo perdón y consuelo. El ángel dijo: de la ruina nacerá una nueva compasión. Las catástrofes despertarán el espíritu humano, y muchos recordarán al Creador, no por miedo, sino por amor. Vi médicos atendiendo a pacientes gratuitamente, campesinos compartiendo sus cosechas y familias enteras acogiendo a desconocidos en sus hogares. El caos había arrebatado lo superfluo, y lo que quedaba era la esencia, la solidaridad. La siguiente visión mostró iglesias llenas, pero no como las conocía. Eran lugares sencillos, sin lujos, sin público, sin espectáculos. La gente cantaba sin instrumentos, con lágrimas en los ojos. El ángel explicó: la verdadera iglesia renacerá donde haya arrepentimiento y verdad. Vi a hombres y mujeres confesando públicamente sus pecados, pidiendo perdón, abrazándose como hermanos. El Espíritu Santo se cernía sobre ellos como una suave brisa, y donde antes había división, ahora había unidad. El ángel dijo que este sería el comienzo de un renacimiento mundial, un llamado a regresar a los orígenes, donde la fe no sería un espectáculo, sino vida. En otra ocasión vi a niños enseñando a sus mayores a rezar. Vi escuelas transformadas en centros de ayuda y a antiguos políticos arrodillados ante el pueblo, implorando perdón. La humanidad comenzaba a comprender que la verdadera fuerza no reside en quienes mandan, sino en quienes sirven. El ángel sonrió y dijo: el Creador nunca quiso destruir el mundo, quería sanarlo, y la sanación llega cuando el ser humano aprende a amar de nuevo. Vi a países que antes eran enemigos intercambiando ayuda humanitaria, a soldados llevando comida en lugar de armas y lágrimas derramadas por compasión, no por odio. El ángel me mostró algo aún más profundo. Vi a personas que antes vivían en las sombras encontrando la paz. He visto cómo se liberaban a adictos, cómo se restauraban matrimonios y cómo se reunían familias. Dijo: el dolor quebranta el orgullo y el orgullo quebrantado da paso a la gracia. Comprendí que las tribulaciones eran como el fuego que purifica el oro. Todo lo que no era verdadero sería consumido por el fuego, y lo que quedara sería puro. Vi multitudes alzando las manos, dando gracias no por las riquezas, sino por estar vivas, por haber redescubierto el sentido de la existencia. Finalmente, el ángel me mostró algo que me hizo sonreír. Vi el planeta a lo lejos, y sobre él una suave luz comenzó a emerger. Ya no era el fuego del juicio, sino el resplandor de un nuevo comienzo. Esta luz nacía del interior de las personas, no del exterior. Cada corazón que despertaba iluminaba un poco más el mundo. El ángel dijo: este es el verdadero milagro. El mal no será vencido con espadas, sino con corazones transformados. Y luego añadió: díganles que aún hay tiempo, pero no mucho, que la oscuridad no vence cuando alguien decide encender una llama. El ángel estaba frente a mí, y lo que sentí en ese instante no fue ni miedo ni asombro, sino reverencia. La luz que lo rodeaba ahora parecía distinta, más intensa, como si transmitiera urgencia. Me miró en silencio y solo el lejano sonido del viento espiritual llenaba el espacio. Entonces, finalmente, habló: Gabriel, el periodo de advertencia está terminando. Ahora comienza el momento de la decisión. Esas palabras me atravesaron el pecho como una flecha. Sentí el peso de su significado. Explicó que los mensajes se habían enviado por todo el mundo, pero pocos los habían escuchado de verdad. El hombre moderno se había acostumbrado a la comodidad del ruido, incapaz de percibir la voz que susurra en el alma. El ángel alzó la mano, y ante nosotros apareció algo parecido a un inmenso reloj de luz y sombra. Las manecillas se movían rápidamente, cada revolución representando años, siglos, eras, pero ahora el reloj parecía cansado, como si el tiempo se ralentizara. Dijo: el Creador es paciente, pero el ciclo debe cumplirse. Cada generación tiene su oportunidad de regresar al camino. Esta es la última antes del cambio definitivo. Vi cómo las manecillas se detenían lentamente, y cuando se detuvieron, una línea de luz cruzó el horizonte. El ángel explicó: después de esta frase, nada volverá a ser igual. No es el fin del mundo, es el fin de la indiferencia. Permanecí en silencio intentando asimilar lo que veía.
El ángel me mostró entonces una multitud, miles, quizá millones de personas, de todas las razas y edades. Algunos rezaban, otros se burlaban, otros simplemente vivían sin percatarse de lo que sucedía. Cada uno de ellos, dijo el ángel, tendrá la oportunidad de elegir, no entre religión y religión, sino entre verdad y mentira, entre luz y oscuridad, entre amor y egoísmo. Fue entonces cuando comprendí el verdadero significado del libre albedrío. Dios no impone el bien, lo propone, y cada alma decide su propio destino, con o sin catástrofe. La siguiente escena fue la más dolorosa. Vi gente con los ojos abiertos, pero sin poder ver. Caminaban entre ruinas, como si nada hubiera pasado. Estos, dijo el ángel, son los que oyeron, pero eligieron el silencio. Sus corazones se han endurecido más que la piedra. Pregunté si aún había esperanza para ellos. El ángel respondió, siempre la hay, hasta el último aliento, pero muchos prefieren la oscuridad porque temen lo que la luz revela. Sentí ganas de llorar, no solo por ellos, sino por todos nosotros, por cada vez que Dios intentó comunicarse con nosotros y fuimos sordos. Entonces el ángel me mostró algo que jamás olvidaré. Volví a ver el planeta a lo lejos, pero ahora era diferente. En diversos lugares de la Tierra, pequeñas luces comenzaron a encenderse, algunas aisladas, otras en grupos. Estas luces, explicó, son almas despiertas, son pocas pero sinceras, y es gracias a ellas que el Creador aún sostiene el mundo. Comprendí que, incluso si todo se derrumbara, un puñado de corazones fieles bastaría para mantener viva la esperanza. El ángel dijo, cada uno que elige el bien enciende una llama que aleja un poco más la noche. Finalmente se acercó y su voz se hizo más suave, pero también más firme. Gabriel, dile al mundo que el tiempo de contemplación ha terminado. El tiempo de actuar ha comenzado. El Creador no quiere espectadores, quiere participantes. Me miró a los ojos y me dijo, a cada persona que escuche este mensaje, díganle, despierten, aún hay tiempo. El reloj no se ha detenido, pero casi lo ha hecho. Antes de desaparecer, me puso la mano en el hombro y concluyó, no temas, quien camina en la verdad, incluso entre escombros, jamás estará solo. Y con esa última frase, todo comenzó a desvanecerse. La luz se desvaneció en un blanco puro, y una vez más me encontré frente al hospital, listo para cumplir mi promesa, contarle al mundo lo que había visto. Cuando recobré la conciencia por completo, ya no era el mismo. El médico racional, el investigador escéptico, el hombre que solo creía en lo que podía demostrar, seguía en el laboratorio. Surgió alguien que había visto la otra cara de la vida y con ella el corazón del Creador. Pasé semanas reflexionando antes de hablar en público. Temía parecer fanático, temía perder el respeto, pero comprendí que el mayor error sería el silencio, porque cuando el cielo te muestra algo tan real, el precio de permanecer en silencio es la culpa de dejar morir a otros sin previo aviso. Así que, aún sin valor, comencé a grabar, escribir y dar testimonio. Y lo que más me sorprendió fue ver a la gente llorando, arrepintiéndose y volviéndose a Dios mientras escuchaban. Hoy comprendo que no regresé para ser la misma, regresé para servir, y eso es lo que intento hacer. El ángel me dijo que el tiempo de la indiferencia está terminando y que todos debemos elegir o despertar ahora o despertar por el dolor. Esa frase se me quedó grabada. Por lo tanto les digo, donde quiera que estén leyendo esto, deténganse, respiren y miren a su alrededor. El mundo está cambiando ante nuestros ojos y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta todavía. Hay señales por doquier, en la tierra, en el mar, en el cielo y en nuestros corazones. Las tragedias no son solo noticias, son recordatorios. Cada lágrima, cada pérdida es una invitación divina a reconectar con nuestra esencia. Yo, que he estado tan cerca de la muerte, he aprendido que el verdadero peligro no es morir, sino vivir sin propósito. La muerte es solo un tránsito. Olvidar a Dios es el verdadero abismo. Por lo tanto, he decidido que mientras tenga aliento, usaré mi voz para advertir, consolar y despertar. No espero que todos me crean. El ángel ya me advirtió que muchos se burlarían, y está bien, porque este mensaje no busca convencer, sino llegar a quienes lo necesitan. Quienes tengan oídos lo sabrán. Quienes sientan el peso de estas palabras en sus corazones comprenderán que no provienen solo de un médico, sino que son un recordatorio del cielo. Miro hacia atrás y veo al hombre que solía ser, frío, calculador, autosuficiente. Me miro hoy y me doy cuenta de que por fin he aprendido lo que es la humildad.
Dios no busca a los sabios, busca a los dispuestos. No exige perfección, exige entrega. Y ahora comprendo que la fe no es creer sin pruebas, es seguir creyendo incluso cuando las pruebas parecen desaparecer. El ángel me mostró desastres, sí, pero también me mostró esperanza, y si hay algo que quiero dejar constancia es esto: la humanidad aún tiene tiempo, no mucho, pero el suficiente para cambiar de rumbo. Por lo tanto, si has llegado hasta aquí, solo te pido una cosa: no tengas miedo, prepárate. No te desesperes, despierta, ama más, juzga menos, ora, abraza, pide perdón, cuida de tus seres queridos, ayuda a quienes no pueden devolvértelo, porque el final que se avecina no es destrucción, sino transformación. Y solo aquellos que se mantengan firmes espiritualmente verán el nuevo comienzo. El reloj de arena que vi aún no se ha vaciado del todo, y quizá por eso Dios me permitió regresar. Para decirles que sí, todavía hay tiempo, pero no mucho. Para concluir este testimonio, quiero que sepan, no hablo por fama ni por temor, sino por obediencia. Todo lo que vi lo escribí con veracidad, simplemente cumplí una orden. El ángel me dijo antes de partir: cuando el sol esté por encima de la montaña, los que estén preparados verán la gloria, los que duerman verán el juicio. Y por eso alzó la voz, porque prefiero que se rían de mí ahora a quedarme callado y ver cómo perecen vidas inocentes después. Que estas palabras encuentren refugio en corazones sinceros, que despierten amor donde hay indiferencia, que generen fe donde hay temor. Y cuando la luz finalmente atraviese la cima de la montaña, que estés allí con el corazón puro, listo para el nuevo amanecer. Si sentiste algo al leer estas palabras, no lo ignores. Eso no es solo una historia, es una advertencia. El tiempo que queda no es para temer, sino para acto. Comparte este mensaje ahora mismo con la mayor cantidad de gente posible, amigos, familiares, grupos, iglesias. Dios está llamando corazones y quizás que tu gesto sea lo que salve a alguien. Arrodíllate hoy, no mañana, pide perdón, reconcíliate y haz las paces con Dios mientras aún hay tiempo, porque cuando el reloj de arena se vacía, no habrá vuelta atrás. Escribe en los comentarios: hoy me despierto. Esta sencilla frase es un acto de fe, una señal de que has escuchado la llamada. Y si este mensaje te llegó, no fue casualidad, fue porque el cielo aún cree que puedes resucitar. Despierta ya, elige la luz, elige la verdad, elige vivir lo que está por venir. Antes de que el sol cruce la montaña, prepárate.